Círculo Editorial Azteca presenta Círculo de Historias. El único medio de que el hombre conserve su libertad es estar dispuesto a morir por ella. Edgar Allan Poe. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Uriel Estrada y agradezco que nos acompañen en una nueva entrega de Círculo de Letras, el podcast de Círculo Editorial Azteca. Y hoy tengo el gusto de platicar con un escritor, historietista, diseñador gráfico, mexicano. Ha publicado 15 libros, una infinidad de reconocimientos tiene. Vaya, es un hombre brillante, por lo que he visto, por lo que he leído de él también. Y me encanta, me emociona muchísimo poder platicar este día con Bernardo Fernández Beff, que le encanta que le digan Beff. Sí, así se presenta, de hecho, ¿no? Sí. ¿Por qué Beff? Ay, es una historia bonita. Bueno, gracias, Uriel, por compartir este espacio. Cuando era adolescente y decidí dedicar mi vida a dibujar, no tenía muy clara la diferencia entre caricatura, historieta, que es lo que yo hago, y animación. Entonces, para mí era como dibujante, englobaba todo. Y siempre he sido muy fan de Gis, del caricaturista de Guadalajara, que hizo pareja además con Gis y Trino durante muchos años. Él es José Ignacio Solórzano. Entonces firma Gis con J. Cuando vi que había hecho su seudónimo de esa manera, yo dije, bueno, pues yo voy a hacer Beff, es Bernardo, las dos primeras, y la Sí. F. Entonces es un homenaje permanente a... Que de hecho así se presenta, ¿eh? Cuando lo saludé me dijo, ¿cómo estás, Uriel? Mucho gusto, yo soy Beff. Hasta mi mamá me dice Beff. Oye, qué padre historia, Beff. Pues háblanos un poco de ti. Muchos ya te conocemos, pero platícanos, ¿quién es Beff? ¿Quién es Bernardo Fernández? Siempre me meto un poco en un lío para presentarme. Lo primero y lo más importante, soy papá de María y Sofía y soy narrador, cuento historias, me dedico a contar historias, a veces las escribo, a veces las ilustro y cuando me va muy bien, cuando tengo muy buena suerte, combino estas dos y las dibujo en forma de cómics. Me he dedicado a dibujar profesionalmente desde los 18 años, estoy por cumplir 50, entonces ya son 32 años dibujando. Cuando digo profesionalmente, cobrar por dibujar. Y escribo y publico desde los 25, entonces, que fue o ha sido una carrera paralela. Incluso tengo lectores que no saben que dibujo, u otros que leen mis cómics y nunca han leído mis novelas. Pero bueno, siempre digo, me dedico a lo que quería ser cuando tenía 8 años. Yo a los 8 años quería ser dibujante y eso es lo que soy, pero utilizo estos dibujos para contar historias y a veces las escribo. Novelas policíacas. Sí, ya 5 novelas policíacas de mi... Tiempo de Alacranes, ¿es la más galardonada? Es la que abre la serie, la que le da nombre a todo. O sea, la serie se llama Tiempo de Alacranes. Sí, esa tuvo 2 premios, un premio nacional de novela policíaca, Otra Vuelta de Tuerca, en Querétaro en 2005, y en 2006 ganó Mejor Primera Novela Policíaca, Semana Negra de Gijón. Mejor Primera Novela, o sea, un premio que se llama Memorial Silverio Cañada, a la mejor novela debutante del año en 2006, en Gijón, en España. Por eso yo les decía que estamos platicando este día con un hombre brillante, pero además porque tiene una empatía muy importante, y me refiero a esto, Beff, así me lo permites, porque tienes libros también ilustrados, Uh-huh. pero hay cierta particularidad con tema dedicado al autismo. Sí, hace un poco más de 10 años, 11 años, mi hija mayor, María, fue diagnosticada dentro del trastorno del espectro autista. Años después, bueno, y esto cambió totalmente mi vida, la de la mamá, la de Rebeca, y desde luego nuestra relación con María. Hace poco tiempo, unos 4 o 5 años, publiqué una memoria gráfica, es un testimonio gráfico en la historia en forma de cómic del momento en que supimos que María tenía autismo y todo cómo impactan la vida de esta familia. Un testimonio de un papá de una niña con autismo. Y desde entonces me ha interesado mucho la posibilidad de utilizar los cómics para crear conciencia, no solo sobre autismo, especialmente sobre autismo, que es con la que convivo todos los días, pero con toda forma de discapacidad, que no hay discapacidad menor, no hay reto pequeño cuando
Incluso algún día se me acercó la mamá de alguien de un niño con dislexia. Yo nunca hubiera pensado en la dislexia como un reto complicado. Y bueno, descubrí que se podía hablar desde la historieta y que además hace rato hablábamos de que no hay ahora casi historietas para niños y niñas, pero en las historietas, estas sobre todo las muy populares de superhéroes, hay muy pocos personajes, poquísimos, con cualquier capacidad diferente. Y en general en los medios y en el cine y en la ficción, las personas con cualquier tipo de reto están invisibilizadas. Entonces he tomado esta compromiso y responsabilidad desde mi espacio, poder hablar de la discapacidad, que es un tema que me parece muy importante, que hay que normalizar porque está invisibilizada. No se habla de las personas. Es incómodo para quienes no tenemos ningún tipo de reto hablar de las gentes que día a día tienen retos complejos, el que sea, ¿no? ¿Qué te ha dejado a ti en lo personal este tipo de obras? Bueno, a mí Habla María, que es el nombre de este libro, fue un proceso de curación. Cada página es una novela gráfica como de 200 páginas y cada una de ellas era como una sesión dibujar cada página era como una sesión de psicoanálisis. Entonces fue un proceso de curación, pero además la posibilidad de empatizar con un montón de gente. O sea, yo hice ese libro y dudé mucho en publicarlo, pero hice ese libro porque yo hubiera querido que existiera un texto parecido cuando yo pasé por ese proceso de tener la noticia, asimilarlo y tomar las decisiones para el futuro en este caso de mi hija. A mí me hubiera gustado pues tener un texto similar y he descubierto que ha sido útil para mucha gente que ha estado no solo con autismo, sino con otro tipo de discapacidades, síndrome de Down o parálisis cerebral, incluso de dislexia que me conmovió mucho, y eso pues me ha dejado como a riesgo de sonar en el lugar común la satisfacción del deber cumplido. Permíteme hacer una referencia personal hacia ti, Bev. Esto me parece increíble porque habla del gran ser humano que eres, de la empatía que quieres generar en la humanidad, que hoy necesita mucho de eso. Nuestra humanidad necesita mucho de la empatía. Uh-huh. De ser parte de los problemas que a lo mejor no estamos viviendo personalmente, pero que no debemos de ser ajenos. Y creo que este trabajo que tú realizas literariamente impacta en la humanidad. Y permíteme felicitarte por esto antes de seguir con la plática, por el gran ser humano que eres más allá de la mente brillante que tienes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Oye, hay un género que hablamos al principio que es la novela policíaca. ¿Hubo alguien que te inspirara en este género? Pues curiosamente, y no es casual, el primer autor de texto de lo que hoy conocemos como cuento policíaco que yo leí fue justo Edgar Allan Poe, que es lo que nos reúne hoy. Cuando yo era adolescente, los 12 años, mi papá me regaló los cuentos completos de Edgar Allan Poe a los 1984. Ahí lo descubriste. Sí, mi familia es de lectores, entonces mi papá lo había descubierto adolescente, llegado a esa edad me dijo, es que tienes que leer, y me regaló los cuentos completos de Edgar Allan Poe, y ahí fue la primera vez que leí algo que después identifiqué como, o sea, tanto horror, ciencia ficción. Y cuento policíaco los descubrí leyendo de adolescente a Edgar Allan Poe. En palabras de Bev, ¿quién es o quién fue Mr. Allan Poe? Es que no sé, quiero ser muy preciso con las palabras como él hubiera deseado o como él era al escribir, pero es un autor fundacional, sin saberlo y sin proponérselo. Él es una piedra angular, primero del cuento norteamericano moderno. Él es el autor que define el cuento norteamericano como se conoce ahora, pero además sienta las bases de lo que ahora llamamos subgéneros. Decíamos horror, ciencia ficción. Y género policíaco, décadas antes de que incluso estas categorías existan formalmente. O sea, cuando él escribe un cuento como un breve encuentro con una momia, por ejemplo, que hoy lo entenderíamos como un cuento de ciencia ficción, aunque aparece una momia es un cuento de ciencia ficción, esta categoría no existe, todavía faltan 80 años para que Hugo Gernsback identifique este tipo de historias como ciencia ficción. Entonces, leyéndolo de esa manera, es un autor visionario que conjunta estas cosas por primera vez y les da forma. O sea, ya existían, por supuesto, antecedentes de todo esto. El horror es quizá el más antiguo de los géneros o subgéneros, pero él le da la forma moderna y además crea una tradición específicamente en las letras norteamericanas que después van a ser universales. O sea, aparece Edgar Allan Poe y sin Edgar Allan Poe
O sea, es una tradición norteamericana del cuento fantástico, que está Edgar Allan Poe y después sin Edgar viene Ambrose Bierce. Y de Ambrose Bierce aparece Lovecraft. O sea, uno no puede existirse en el anterior. Y Lovecraft genera a Ray Bradbury, y de Ray Bradbury deviene Stephen King o Stephen King. O sea, es decir, es una tradición en línea recta de autores norteamericanos de lo fantástico, de lo macabro, y que además todos ellos, quizá excepto Bierce, que es el menos subgenérico de todos ellos, pero son autores que mezclan justo horror, ciencia ficción y policíaco. Todos estos que mencioné tienen esta cualidad de ser incluso de repente medio inclasificables, ¿no? Bradbury se piensa como un autor de ciencia ficción y Stephen King de horror, pero los dos han cruzado géneros y eso es lo interesante. ¿Qué piensas de las aventuras de Arthur Gordon Pym? Justo, maravilloso, porque es uno de estos cuentos claramente de ciencia ficción, donde ya se plantea este viaje fantástico, que además va a ser un predecesor como por 50 años de Julio Verne, ¿no? Julio Verne que escribía, se le percibe como un autor de viajes fantásticos, es incluso hasta la etiqueta literaria, pero Edgar Allan Poe hace esto, unos 30 años antes de que lo haga Julio Verne, y sí, como 50 antes de que lo haga H.G. Wells, o sea, se adelanta a todos ellos, retomando como el espíritu de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, que ella lo precede a como unos 20 años. O sea, Mary Shelley publica Frankenstein en 1818 y Poe está activo como entre finales de los 1830 y muere trágica y prematuramente en 1849. Sí, justamente, y relativamente joven, ¿no? 40 años, ajá. Que en el siglo XIX no era una persona joven, hoy en día lo sería, pero digamos para la esperanza de vida ya era un hombre maduro, digamos, pero muere, es decir, hubiéramos deseado que viviera 20 años más por lo menos, porque además era muy prolífico, hubiera duplicado su obra en otros 20 años. Ahora, su última obra en vida fue Eureka, si no mal recuerdo. Y la primera vez que la leíste, ¿qué pasó por tu cabeza, Bev? Era Ese suspiro. No, lo que pasa es que es nostalgia. Sí, Poe te conecta, todo Poe en general. Y además, a diferencia de otros autores, Poe tiene un nivel muy alto. O sea, no es lo humano es que seas irregular, que tengas libros buenos o libros malos o algunos mejores que otros, pero yo de verdad garantizo que texto de Edgar Allan Poe que tomes te va a causar fascinación. Tiene 3 características evidentes, ¿no? Una es una elegancia, un lenguaje elegante, preciso. Quizá esté vinculado a ser anglosajón, pero él es muy preciso, pero al mismo tiempo muy ambiental. O sea, los textos te rodean, sientes de repente que hay murciélagos aleteando. Sí, sientes que estás ahí, ¿no? Ajá. Y la otra es su capacidad de asombro, o sea, de ver el mundo con asombro. Y eso me causa gran fascinación de la lectura de Edgar Allan Poe, volver a ver el mundo con este asombro adolescente, que es cuando yo lo descubrí. No sé si es porque él está escribiendo en un momento, en una época justo de grandes descubrimientos, que nos conecta con es una literatura del asombro. Sí, justo esto que refieres me lleva a preguntarte, ¿tú crees que Poe fue un reformador de los géneros literarios que ya existían en su época, o definitivamente fue el padre de esos géneros? Bueno, a ver, yo creo que todas las innovaciones siempre implican una raíz previa. Creo que era Isaac Newton el que decía, yo me he parado en hombros de gigantes. Entonces, él había cosas aquí, o sea, él reconocía que una gran fuente de inspiración para él eran las historias que le contaban los Sunana y los sirvientes negros. Él creció en el sur de los Estados Unidos, afros, en el sur de los Estados Unidos. Entonces es una tradición oral de historias de aparecidos y de muertos vivientes. Entonces lo que él hace es como rescatar esta tradición oral y darle forma, formaliza las tradiciones, todos estos cuentos de aparecidos, pero les da forma literaria. Pero sí tiene grandes innovaciones, sobre todo sus textos que ahora identificamos como de ciencia ficción, tienen este encanto de este asombro de los muertos y los aparecidos, pero él hace esta pregunta, ¿qué sucedería si?
toda la ciencia ficción que vale la pena leer parte de qué sucedería si. Entonces, por ejemplo, que te decía, que dice, ¿qué sucedería si pudiéramos hablar con una persona que estuvo viva hace 10,000 años o 5,000 años? Y entonces, en el cuento reviven a un hombre embalsamado en Egipto y empiezan a hablar con él de tecnología y de ciencia. Es una cosa. Entonces él dice, ¿qué pasaría si podemos revivir a un muerto? Y por el otro lado, en el género de detectives o policíaco, él lo que se plantea, aunque es cómo podríamos, y así empieza el muy famoso Crímenes de la calle Morgue, ¿no? Empieza hablando sobre las mentes racionales. Entonces empieza a describir cómo es la personalidad del hombre racional, y él asume, lo cual es cierto, que observando con gran detenimiento la escena de un crimen puedes resolverlo, pues como un rompecabezas que se arma hacia atrás. En el cuento de los Crímenes de la calle Morgue hay un asesinato espantoso en París, un asesinato de una anciana y su hija, que son acuchilladas y descuartizadas, una cosa espantosa. Dupin, el amigo del narrador, que nunca se identifica por su nombre, va resolviéndolo, lo cual además sienta las bases, pues, de lo que iba a convertirse en la criminalística, y además es el papá directo de Sherlock Holmes, el detective literario más importante de la historia. No habría un Sherlock Holmes si Edgar Allan Poe no hubiera escrito sus cuentos de detectives, el de su detective de Dupin. Ahora, hay un estremecedor relato, Uh-huh. El corazón delator, Uh-huh. ¿no? De 1843. Uh-huh. ¿Qué opinas de las aportaciones que tuvo con este relato hacia el género de horror? Pues lo que te decía, ¿no? Él viene de la tradición oral, lo retoma y entonces escribe esta historia. Esa es la palabra, estremecedor, este tipo que comete un crimen y que además nunca queda claro, ¿no? Si lo que sin dar ningún, ahora los llamamos spoilers, sin echar a perder el cuento, nunca queda claro si lo que lo termina delatando es el propio corazón que palpita después de la muerte, sí, o si es su propia culpa. También un poco ahí es predecesor del relato psicológico y de la... Él tenía una fascinación por explorar la oscuridad del alma humana. Esa fue como fuente infinita de su literatura. Bueno, si te parece, Bev, vamos a escuchar entonces este relato que, como ya lo decíamos y compartíamos, el término estremecedor de Edgar Allan Poe. Maravilloso. El corazón delator, de 1843. Es verdad, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Ninguno le igualaba. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo, y no pocas cosas del infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen entonces con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Amaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado. Tampoco envidiaba su dinero, pero tenía en sí algo desagradable. Me parece que era su ojo. Sí, esto es. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. He aquí el quid. Ustedes me toman por loco, pero les aseguro que los locos pocas veces razonan. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido contemplar con qué buen juicio procedí,
¿Con qué tacto? ¿Con qué previsión? ¿Con qué disimulo puse manos a la obra? Jamás fui más amable con el viejo como la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, levantaba el picaporte de su puerta y la abría. ¡Oh! La abría tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. ¡Oh! Ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba 1 hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. ¡Oh! Tan cautelosamente. Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues su tapa redonda y metálica crujía a veces. La iba abriendo lo suficiente para que solo un rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra. Porque no era el viejo quien me irritaba, sino su maldito ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba serenamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. No creo exagerar si digo que el minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano en ese momento. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta y que él no podía siquiera soñar con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esa idea y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en su lecho como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. La oscuridad en su habitación era negra y espesa como la brea, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante 1 hora entera no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, alerta, tal como yo lo había hecho noche tras noche, escuchando las vigilias de la muerte en esa misma habitación. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, ¡oh no! Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien, y por eso comprendí lo que estaba sintiendo el viejo, y le tuve lástima, aunque en el fondo me reía de él. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, y sin embargo, sus temores habían estado creciendo sobre él desde entonces. Trataba de imaginar qué podía causar aquel rumor sordo, pero no pudo. Pensaba, no es más que el viento en la chimenea, quizá un ratón cruzando el suelo, o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano porque la muerte
Se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima con su negra sombra. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de esperar largo tiempo con suma paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba despierto de par en par, muy abierto, y me puse furioso mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado, y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado, sin respirar apenas. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? ¿Les he dicho que soy nervioso? Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil, pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar, y una nueva ansiedad se apoderó de mí. ¿Algún vecino podía escuchar aquel sonido? La hora del viejo había llegado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité a la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo, pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes, hasta que cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego 3 tablas del piso de la habitación y escondí los restos en ese hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cubeta con agua había bastado. Cuando hube terminado mi tarea, eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En ese instante se oyeron las campanadas de la hora, al tiempo que golpeaban la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ya? Hallé a 3 caballeros, que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido,
por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues como dije antes, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado de la ciudad. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, a que registraran bien el inmueble. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus cosas de valor intactas y cómo cada una de ellas se hallaba en el lugar. En el entusiasmo de mis confidencias traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansen allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales parecían satisfechos, alentados por mis serenos modales. Se veían convencidos totalmente. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Tomaron pues asiento frente a mí y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba animadamente. Mas al cabo de un rato, noté de pronto que empezaba a ponerme pálido y decía que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más penetrante. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero fue inútil, ya que se iba haciendo cada vez más claro, hasta que, al fin, me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda debí palidecer más todavía, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz, lo cual no evitaba que el sonido aumentara. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso. Un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones. Pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero ese sonido dominaba todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! Entretanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! ¡No! ¡No! ¡Claro que oían y que sospechaban! Sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus hipócritas sonrisas. Sentía que tenía que gritar o morir y entonces otra vez el ruido. ¿Escuchan? ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Miserables! ¡Basta ya de fingir! Aullé. Confieso que lo maté. ¡Levanten esos tablones! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Quiten esas tablas! ¡Ahí donde late su horrible corazón! Bien, pues esto fue El corazón delator de Edgar Allan Poe. ¿Qué te gustaría agregar de esto que acabamos de escuchar, Bev? Pues que sea una invitación a la lectura de Edgar Allan Poe, que además es un autor muy fácil de conseguir. O sea, donde quiera que haya libros, y ya me refiero bibliotecas, librerías de viejo, librerías, hay ediciones de Edgar Allan Poe. Yo hago siempre esta invitación, si es posible leerlo en el idioma original, no lo duden, pero es tan poderoso que incluso en una traducción mantiene esta fuerza. Entonces, a mí me encantaría que fuera la invitación a que quienes te escucharon leerlo abunden en la lectura de Edgar Allan Poe, se fascinen con las historias macabras y el humor negro y retorcido de Edgar Allan Poe.
Sí, fíjate que yo cuando lo estaba narrando, sí te lleva Claro, al lugar de, como lo decías hace un rato. Sientes que estás ahí, ¿no? totalmente. Sientes que estás con los policías en el momento más crucial, ¿no? De este relato. Cuando empieza a palpitar el corazón, como lo mencionabas hace un rato, sientes como esa energía. Ujú. Y muy pocos escritores transmiten eso, ¿no? Y hoy por eso queríamos compartir y hablar un poco de lo muchísimo que hay que hablar de Edgar Allan Poe, pero también hay que hablar de Bev. Ya lo decíamos al inicio de esta plática, de este podcast. Es un hombre de admirar y que seguramente va a seguir trabajando. Hay nuevos proyectos, Bev. Sí, estoy terminando un cómic, bueno, ahora les decimos novela gráfica, pero un libro álbum para niñas chiquitas. Platicábamos antes de empezar a grabar que ahora hay hay cómics, ¿no? Por las películas de superhéroes se han popularizado. Hay novela gráfica, pero hay poca historieta para niños en general y para niñas prácticamente. Bueno, por lo menos en México no hay nadie haciendo, o no tengo ubicado a alguien que esté haciendo historieta específicamente para niñas, mujeres. Tengo 2 hijas, entonces estoy haciendo para mi hija chiquita, la mayoría es adolescente, y María, y anda en otra onda, pero para Sofía, la chiquita, estoy haciendo un cuento de hadas punk. Es una niña que contrata un servicio de hadas para que le concedan 3 deseos a través de una aplicación, y llega una hada punk y todo sale mal, ¿no? Siempre y es un poco esto como de hablar, o esta metáfora de el peligro de desear cosas porque se pueden cumplir. Y me estoy divirtiendo mucho, y ese tiene que estar listo en unas semanas para entregar a la editorial, y espero que esté a finales de año. Y esto con Editorial Océano, y el Fondo de Cultura Económica publica una de mis novelas de ciencia ficción que estaba agotada hace muchos años, que se llama El estruendo del silencio, que es una cosa demencial en el espacio profundo con un insecto robot, y que a mí me gusta mucho, y esa también debe publicarse este año. Oye, noto mucha inspiración en lo familiar. Ajá. Seguramente eso trae los mejores resultados en tus obras, ¿no? Soy un hombre de familia. Así lo pienso, y creo que es un gran reflejo del corazón, del buen corazón de cualquier ser humano, ¿no? Cuando la inspiración viene de la familia, ¿no? De un ser tan arraigado, seguramente el éxito, ¿no? Muchas gracias. Viene en camino y totalmente asegurado. Y muchísimas felicitaciones por esto que sigues haciendo, Bev. Y preguntarte ya por último, ¿dónde nos podemos acercar a tu obra? Sabemos que has publicado con diversas editoriales, pero ¿dónde nos podemos acercar? Bueno, estoy en redes sociales. En Instagram estoy como @beforama, B-E-F, Beforama. En Instagram y en TikTok es Beforama, aunque TikTok no lo acabo de entender y subo muy poquitas cosas. En Twitter estoy como @monorama, y Facebook Bernardo Fernández Bef. Tengo una página de autor. Son mis redes sociales, ahí es donde voy anunciando las cosas que hago, presentaciones de libros o proyectos nuevos. Ahí es donde me pueden encontrar. Estaremos muy atentos entonces, Bev, a esto nuevo que está por publicar, y agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta edición de podcast para Círculo Editorial Azteca. Reiterar nuestra felicitación. Gracias. Y nuestra admiración. Esta siempre será, por supuesto, tu casa. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a los que nos escucharon. Hasta la próxima. Gracias. Círculo Editorial Azteca presentó